El saludo, mi nombre es Eileen Carolina Ortiz, soy estudiante de programa de Ingeniería Industrial. Presento mi documento. Voy a hacer este video para el curso de modelo y simulación. Este es mi mapa conceptual en donde voy a explicar el significado de modelo, simulación, tipos de modelos y cómo se aplica en la industria. Modela. Es una representación para un sistema desarrollado para un propósito específico, la obtención de un conjunto de funciones matemáticas que permitan presentar al menos de forma aproximada el comportamiento de las variables de mayor interés del sistema bajo estudio. Es una herramienta que nos sirve cuando vamos a hacer estudio. ¿Cómo se utiliza para comprender y analizar sistemas complejos? Los modelos de simulación se usan para prevenir o alertar sobre una situación en especial como salvar vidas. Un ejemplo de ellos es el pronóstico del tiempo, eh, los simuladores de vuelo y la simulación de terremotos que han sido fundamentales hoy en día para todos los eventos naturales que se han presentado. Encontramos también que estos sistemas se usan en medicina para simular intervenciones antes de ejecutarlas con éxito. El sector militar es otro de los sectores que se ha beneficiado de estos programas de simulación para trazar como ejemplo la órbita y posición de satélites, la trayectoria de los misiles, en fin. ¿Cómo se aplica la industria en el modelado y la simulación? Bueno. A nivel industrial encontramos que la simulación en plena era de la industria, que ya estamos en 4.0, tiene una función muy importante ya que puede facilitar la toma de decisiones de una empresa. Con respecto a la simulación industrial, puede facilitar la predicción del funcionamiento de determinada maquinaria, de elaboración de un producto y cómo reaccionar y solucionar la detección de errores de una planta de producción. Con los software específicos que se utilizan para la simulación industrial, se puede crear el entorno perfecto en un plan de producción y cómo se pueden distribuir con seguridad todos sus componentes. ¿Qué significa simulación? Cualquier agente computacional, tal como un único procesador, la mente humana o un logaritmo, capaz de ejecutar el modelo para generar su comportamiento. Tipos de modelo. Encontramos el modelo matemático, que es un modelo, un producto de una abstracción de sistema real, eliminando las complejidades y haciendo suposiciones pertinentes. Se aplica una técnica matemática y se tiene una representación simbólica del mismo. La simulación por eventos discreta es una herramienta para simular el comportamiento y desempeño del proceso del mundo real. Simulación continua. Este tipo de simulación crea las operaciones de un sistema para rastrear continuamente la constatación del sistema durante la simulación. Esto representa que los resultados son producidos en todos los puntos durante la simulación y no en intervalos. Simulador de redes. Con esta clase de simulador se pueden diseñar y simular redes telemáticas. En esencia, podemos concluir y decir que la simulación de procesos productivos es una forma barata y sin riesgo de probar cualquier cosa, desde simples revisiones hasta diseños complejos, siempre con el objetivo de cumplir con los objetivos de producción al menor coste posible para las empresas. Por eso es muy viable que las empresas implementen el modelado y la simulación. Por acá tenemos las etapas de un proyecto de simulación y lo he organizado de esta manera. Etapas de un proyecto de simulación. Comenzamos con la pregunta: ¿cómo se define el propósito general del proyecto de modelado y simulación? Bueno, se puede definir como una hipótesis o planteamiento a un problema al cual se le debe dar o buscar solución, pues ese es el propósito del proyecto. Este objetivo debe ser real, posible y medible. ¿Cómo se deben establecer los objetivos específicos? Los objetivos específicos deben ir enlazados con el objetivo general.
y estos deben de ser también claros y precisos, pues con esto se buscan las estrategias. Aquí en los objetivos específicos se van a plasmar las estrategias que se buscan para alcanzar el objetivo general. ¿Cómo se pueden identificar las necesidades y desafíos del sistema o fenómeno que se pretendan estudiar? Las necesidades se pueden definir como el hueco entre cómo se encuentra la situación actual y cómo debería ser esa situación. Una necesidad puede ser sentida por un individuo, un grupo o una comunidad entera. ¿Cómo se identifican los tipos de datos que se requieren para el desarrollo del modelo? Podemos identificar datos numéricos que incluyen números, pueden ser positivos, negativos, cifras decimales, naturales, etcétera. También tenemos textos donde encontramos letras, caracteres, símbolos que representan otros idiomas, valores booleanos que son fundamentales para establecer condiciones de verdad o falsedad. Y las listas que son para almacenar múltiples elementos de un mismo tipo. ¿Cómo identifico la fuente de datos apropiadas para el modelo? Según su nivel de procesamiento en el curso de la investigación, según la fuente de la que provienen, según su forma o tipo, según la forma de representación electrónica, o sea, los formatos. ¿Cómo establezco los métodos adecuados para recolección de datos necesarios? El método elegido por el investigador depende de la pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de información incluyen encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisión de registros existentes y muestras biológicas. ¿Cómo reconozco el tipo de modelo? Se construye el modelo teniendo siempre en cuenta que el propósito no es el modelo en sí, sino resolver el problema. En esta etapa se utilizan según lenguajes de programación, lenguajes de simulación o software especializados como GPS, Simula, SimScript y otros que se están relacionados ahí, según Eotal Serrano 2007, que es la bibliografía. ¿Cómo plantearía las suposiciones necesarias en la construcción de modelo? Bueno, se realizan a partir de teorías e información obtenida sobre el tema planteado. Debe ser comprobable, es decir, puede afirmarlo o refutar por medio de métodos científicos. Se plantea de forma positiva, clara y precisa. ¿Cómo identificar las variables claves en la construcción del modelo? Las variables clave se identifican de acuerdo a la información que debemos recolectar. Estas variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Por medio de ellas se van a obtener los datos necesarios para la construcción del modelo. ¿Cómo se verifica que el modelo esté construido correctamente? Bueno, esta es la parte de la verificación e implica asegurarse de que el modelo de simulación sigue las especificaciones del modelo conceptual. La validación requiere comprobar que las hipótesis de trabajo sean correctas, es decir, el modelo debe basarse en el mundo real para que sus resultados sean válidos. Para esto se puede utilizar la opinión de expertos o bien analizar con mucha precisión lo que preside un dato histórico o futuro. ¿Qué se tendrá en cuenta para establecer los escenarios para simular? Se debe validar un modelo, es hacer un juicio, validar un modelo es hacer un juicio relativo. Su utilidad debe ser juzgada y comparada con el sistema real mediante la realización de pruebas de modelo con respecto al sistema real en condiciones normales de operaciones. ¿Cómo se consideran las métricas del desempeño? El objetivo aquí es medir el comportamiento del sistema simulado, por lo que en este paso se realizan los experimentos establecidos en el punto anterior bajo las condiciones de interés preestablecidas. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer la interpretación de los resultados de la simulación? Se debe tener en cuenta el análisis de los resultados de las simulaciones. Esto implica el análisis estadístico de los resultados, como las tablas de datos y gráficos provenientes del paso anterior, con el objeto de hacer inferencia estadística y proyectar los valores de las medidas del desempeño que son de interés.
¿Cómo se puede utilizar los resultados de la simulación para identificar áreas de mejora o problemas en el sistema? La simulación se utiliza para verificar que los resultados obtenidos sean los proyectados. Si se evidencia alguna falla, podría requerirse de un nuevo diseño del experimento y, por tanto, un nuevo análisis de los resultados. Ahora, em, nos piden también que le diéramos respuestas a unas preguntas, que es el punto C, donde nos hacen preguntas sobre los conceptos de unos temas. Entonces los tengo por acá. Trabajo que se está organizando. Estos son bueno, ¿qué son los métodos determinísticos? Los modelos determinísticos son aquellos donde se supone que todos los datos pertinentes se conocen con certeza. Es decir, en ellos se supone que cuando el modelo sea analizado se tendrá disponible toda la información necesaria para tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Los métodos probabilísticos consisten en representar cada uno de los parámetros del modelo mediante funciones de distribución probabilística en lugar de hacerlo mediante estimación puntuales, tal como serían un análisis determinístico. ¿Qué es una distribución estadística? Una distribución estadística o distribución de probabilidad describe cómo se distribuyen los valores para un campo. En otras palabras, la distribución estadística muestra qué valores son comunes y qué valores son poco comunes. ¿Cuáles son los tipos de distribución estadística? Bueno, encontramos que los tipos de distribución son distribución uniforme, continua, o sea, todos los valores tienen la misma posibilidad, distribución Bernoulli, discreta, dos posibles soluciones, por ejemplo, echar una moneda al aire, puede salir cara o sello, distribución exponencial continua, tiempo medio entre ocurrencia de eventos de una distribución de Bernoulli. Distribución binomial discreta, generalización de Bernoulli, por ejemplo, tirar varias monedas al aire. Distribución Poisson discreta, generalización de binomial cuando hay infinitos eventos de probabilidad muy baja. Distribución gaussiana continua es la distribución más usada, toda combinación de variables aleatorias tienden a una gaussiana. Y distribución chi cuadrado continua es el cuadrado, de una distribución gaussiana. ¿Qué es una prueba de hipótesis cuando se utiliza en simulación? La prueba de hipótesis es un procedimiento esencial en estadística. Una prueba de hipótesis evalúa dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población para determinar qué afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra. Cuando se dice que un hallazgo es estadístico significativo es gracias a una hipótesis. O sea, todo parte desde la hipótesis y con los datos se va a recoger toda la información que se necesita y se va a mirar si es afirmativa o se va a negar lo que se plantea. Acá está eh, la, pues el folleto que habían pedido para explicar sobre el software. eh, tuve algunas dificultades en cuanto a esto, pero traté de hacer el folleto. Aquí está, en inglés no lo pidieron, en efecto lo hice en inglés y voy a decir en español lo que está plasmado. Este es, pues por acá ya instalé el software. eh, Este es el inicio del software donde encontramos estos iconos. De aquí partimos de estos iconos, empezamos a hacer lo que vayamos a realizar en el software. Eh,
El software para la simulación de eventos y discretos